tardes, país. ¿Cómo les va? Bienvenidos, amigos, de este programa del día de hoy de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión número 446 y, como siempre, la invitación, ¿no? Temas que tienen que ver con la actualidad económica, con la actualidad de salud, con la actualidad gremial, todos aquellos temas que nos interesan, por supuesto, los vamos a tener el día de hoy. Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, siempre es un honor compartir este espacio, programa, como dice Luis, 446. Bueno, y en este espacio desarrollamos muchos temas. En esta semana realmente lo que más ocupó los medios fue el tema de la campaña sucia, ¿no? Campaña sucia donde vemos al primer mentor, vemos a un partido, y me refiero específicamente al PRO, que todo su discurso hace un exégesis del no confrontar, de hablar y de dialogar. Y hace un exégesis de no confrontar, dialogar y que todo tiene que ser resuelto mediante la palabra, y vemos que justifica algún tipo de prácticas que son injustificables, bajo la línea directriz de Durán Barba, ¿sí? Y Durán Barba, bueno, empleando distintas herramientas de estrategia, que le ha sacado algunos libros. Yo diría que es un alieni de von Clausewitz o von Clausewitz, ¿sí? Del arte de la guerra, ¿no? Pero en definitiva todas las estrategias es de qué manera busca destruir psicológicamente al adversario. Después, obviamente, viene el electorado, pero el adversario. A ver, vamos a repasar un poquito. En el caso de Mariano Recalde, aparece la denuncia de Vicky Zipolitakis una semana antes. En el caso de Aníbal Fernández, aparece la denuncia de Jorge Lanata una semana antes, donde viene todo un aparato después a contrarrestar, hablar y ratificar lo que dice y opinar lo que dice Lanata. Nadie de la oposición dijo, no, ¿cómo puede ser que hagan este golpe bajo antes de las elecciones? Entonces, realmente justificar a cualquier costo este tipo de prácticas, y bueno, constituye una práctica desleal, pero de alguna manera, así como nosotros lo abordamos desde el punto de vista económico, por ejemplo, cuando mencionamos lo que le recomendaban a Sturzenegger, qué era lo que tenía que decir, no tenía que decir en un debate. Sí, justo en otro programa me tocó con Carlos Heller charlar del tema, quien tuvo el debate Sturzenegger, y terminó hablando Sturzenegger de la familia, que la inflación se iba por las nubes, ese era el argumento, porque si tenía que hablar cómo combatir la inflación, iban a hablar de lo que es del ajuste, y cuando es ajuste, la reducción del gasto público, reducción de salarios, reducción de empleo. Bueno, todo esto es el escenario de la batalla política, y un partido nuevo, como es el PRO, está empleando prácticas que sí se las tenemos que decir, que prácticas no justificadas, que las tienen tanto el radicalismo, como las ha empleado el justicialismo y demás. Pero realmente un partido nuevo, que está armando sus cimientos y empleando este tipo de prácticas. Y realmente, por ejemplo, Laura Alonso no tiene tupé en decir que las redes sociales están para eso, y de alguna manera se burló que habían puesto un video de Scioli de hace 3 años en La Plata y que no era concomitante con lo que ocurría ahora en Luján. En definitiva, como vos decís, cerramos con lo que vos decís, perjudicando a la gente, porque de alguna manera esto es burlarse de la gente que tiene este tipo de afecciones, cuando necesita que todos nos arremanguemos, ¿no? En realidad, todo el aparato comunicacional que en este momento está utilizando el PRO, podríamos decir que es la fuerza que tal vez quisiera o mejor podría posicionarse para disputar la presidencia de la nación. Durán Barba, en su momento, tuvo una charla íntima con Mauricio Macri. Y le dijo a Macri, en esa charla íntima, obviamente, que iba a ser complicado que pudiese llegar en esta elección a ser presidente, como se estaban dando las cosas. Le sugirió a Mauricio Macri, en este armado que están haciendo actualmente, tratar de dejar lo mejor posicionado al PRO, sí, para el 2019. Bueno, habrá que ver, ¿sí?, si esto le juega a favor al PRO o les termina jugando en contra, porque también hay que ver el electorado, como bien decimos, los votantes, cuál es la visión que vamos a adoptar frente a las realidades que uno ve, no solamente las cuestiones que se dicen, sino también aquello que uno vivencia en cuanto a los hechos, ¿no?, que se van demostrando. Actualmente el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de su candidato, que es Daniel Scioli, están tratando de no buscar
buscar entrar en esta confrontación o lo que está buscando hacer el PRO. Están respondiendo con obras como la que va justamente a participar Daniel Scioli junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mañana, con importantísimos anuncios que obviamente se van a dar a conocer a través de cadena nacional. Bueno, hacemos un vuelco de página y yo realmente en esta semana veo los distintos medios de comunicación que sí hacen alarde de una buena noticia, y me refiero específicamente al ARSAT 2. Cuando hablamos del ARSAT 2, más allá de la trascendencia internacional, más allá que hay solamente 8 países en condiciones de tener este tipo de satélites, más allá de la potencialidad que da el ARSAT 1 y la superioridad que el ARSAT 2 y la superioridad que tiene respecto al ARSAT 1, tiene connotaciones políticas, tiene connotaciones económicas. Y te voy a explicar por qué. Yo cuando apenas me recibí de profesional de ciencias económicas, me fui a vivir al sur, a Bariloche, donde está el INVAP y donde está el Centro Atómico Bariloche. Sí. Paralelamente hacía periodismo en Radio Nacional Bariloche. En ese momento, con Raúl Alfonsín, los trabajadores del INVAP, los profesionales, empezaban a remar, a apoyar un proyecto. Me volví acá a la capital federal, veo a mis contactos, a mis conocidos, que trabajan tanto en el INVAP como en el Centro Atómico, la década del 90. Reducción de puestos, echaron muchísima gente, no sabemos si vamos a existir, no sabemos si vamos a desaparecer. Nace una visión, y ahí sí vamos a emplear, pero bien, a von Clausewitz, que dice: la visión, los aliados y las estrategias distinguen a un líder de otro, y esa visión de liderazgo que tuvo Néstor Kirchner: voy a apostar acá, voy a apostar en el INVAP, voy a apostar en los profesionales, voy a apostar en repatriar a los profesionales. Y hoy, más allá de todo el ruido político que hay con fondos buitre, el ruido político que hay en la República Argentina, con denuncias, contradenuncias, tenemos excelentes profesionales que no pertenecen a ningún partido político, algunos pertenecerán a distintos partidos políticos, pero destacados internacionalmente por cuestiones que hacen al valor agregado, claro, y que no hacen al ajuste fiscal. Esto lo llamaban ajuste fiscal, esto lo llamaban gasto público. ¿Sí? Los mismos medios que hoy están orgullosos del ARSAT, en la década del 90 lo llamaban gasto público. Y esto es bueno recordar. Justamente, ¿no? Porque uno tiene que retrotraerse también a épocas como las de los años 90, ¿no? Cuando se permitía que todo lo importado tuviese una libertad de ingreso, y cuando en ese momento la industria nacional se había visto seriamente manipulada. Uno pensaba, bueno, en los primeros 5 años de la década del 90, que bueno, parecía una Argentina diferente, pero claro, era una Argentina que evidentemente en un tiempo determinado, que fue una década, iba a implosionar como implosionó en el 2001. Lo que pasa que también hay que ver el próximo gobierno que vaya a venir, sea del oficialismo, sea de la oposición, si realmente va a tomar las políticas de poder mantener todo lo hecho, es decir, lo que se ha hecho bien. Es decir, no podemos negar que en temas de comunicaciones Argentina ha avanzado muchísimo, falta por supuesto, pero ha avanzado. Ser uno de los 8 países del mundo que tenga la factibilidad, la posibilidad de poner en diciembre el segundo satélite para intercomunicación en todo el continente americano, no es menor. Bueno, se mantendrán estas posturas de continuar apostando a la ciencia, de continuar apostando a la tecnología, es uno de los tantos puntos. En otros sectores también se va a continuar manteniendo lo bien hecho, más allá de que se deba corregir lo mal hecho o lo que aún no se hizo. Bueno, por eso es un desafío importante, que es en cierta manera cómo se terminan construyendo los países, ¿sí? Los países se terminan construyendo por sobre lo que hizo bien el otro, y no como es una cuestión costumbrista de los gobiernos que han antecedido al kirchnerismo, de venir en ese momento y por supuesto lo que estaba bien y lo que estaba mal, todo quedaba de costado y se empezaba nuevamente de cero. ¿Los argentinos queremos esto? Bueno, es una buena opción para replantear en el momento cuando vayamos a sufragar el próximo 25 de octubre. Bueno, y pasando nuevamente la página, uno de los temas también destacados es la solidaridad que tuvieron todos los argentinos con los inundados. Mientras que algunos lo aprovechaban políticamente, otros decían lo distinto. A ver, todos los equipos de fútbol, porque menciono a uno, obviamente soy de River, ¿no? Pero menciono a uno y estoy quedando mal con el resto. Todos los equipos, así como criticamos la violencia en el fútbol, los dirigentes y demás, lo que han hecho todos
por el bien común realmente es para reconocerlo y comentarlo acá. Las organizaciones gremiales que han colaborado muchísimo para ayudar a los más necesitados. Siempre las organizaciones gremiales, tan criticadas en nuestro país, fueron los primeros que tienen este concepto de ir más allá de aquel que pertenece al núcleo básico de trabajadores. Y no se olviden que acá, desde la Federación, desde FATFA, hubo un camión sanitario que recorrió todo el país, ¿sí? Y esto muestra que recorrió todo el país para los propios afiliados, no, para los propios afiliados y para todas aquellas personas que necesitaban atención primaria. Felicitaciones a todos los que trabajaron en las inundaciones y humildemente el aporte desde acá, de Proyecto Federal, es que 2 profesionales de la salud nos van a hablar consecuencias, afecciones, toda la problemática que hay que abordar por las inundaciones. Y para lo cual, si te parece, primero presentamos a los invitados del día de hoy y le vamos a pedir acá al señor director. A mi derecha me acompaña el periodista y analista internacional Hernán Villar. Muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias por invitarme. Hernán, desafíos. Tenemos que hablar de temas internacionales. También te escuché el otro día y quiero que nos hagas una reflexión de la comparación que hizo Mirta Legrand en la cena, pero lo dejamos para después, ¿te parece? ¿Cómo no? Sí. ¿Qué tema, Y hablemos de los temas internacionales. Vamos a tocar Grecia, vamos a tocar lo que está pasando en Brasil, si te parece. Muy bien, me parece bien. También tenemos con nosotros al licenciado Pablo Singerman, es economista. Pablo, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, economía en esta época, más allá de lo que sucede en el plano internacional, también en el plano nacional, para analizar y para ver bien dónde estamos parados, ¿no? También cómo entra en juego el tema de las elecciones del 25 de octubre, los distintos sectores, cómo están trabajando y de qué forma, en cuanto a algunos, para continuar manteniendo esta economía, que también un poco se puede ver resentida por lo que vaya a suceder en Brasil o en otras partes del mundo. Pero bueno, todo lo que hace economía lo vamos a estar hablando contigo en un ratito. ¿Cómo no? Pablo, que no falte, por favor, las inversiones que está haciendo YPF, esta estrategia de integración vertical que sale a comprar empresas que son proveedores de polipropileno, es muy importante. Y también otro tema que no hay que taparlo, que es el tema, la problemática, hay distintos tipos de problemáticas, pero principalmente la problemática vinculada con los commodities, principalmente por la soja, ¿no es cierto? Exacto. En la caída del precio internacional de la soja, hay caída de precios internacionales de varios commodities, y bueno, y cómo impacta, y la importancia que tienen las medidas contracíclicas, ¿no? Y esto que yo creo que también está atado a la guerra de monedas. Pero te dejé un montón de temas que no sé si alcanza para el programa de hoy. Pero tenemos la segunda parte del programa, vamos a hablar de salud. De salud. 2 profesionales de lujo y cambiamos de género, ya mandan las mujeres ahí. Va a estar con nosotros la doctora Eve Vázquez, médica e infectóloga e internista. Es miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Asociación Panamericana de Infectología. También coordinadora médica de vacunas para adultos de FIDEC, de FUNSEI y de Helios Salud. Vamos a hablar de un tema que ya habíamos desarrollado, pero que lo vamos a hacer más en profundidad. Hepatitis B, HPV y vacunas recomendadas por sobre todo para las inundaciones. Lo dijimos recién, vamos a estar hablando sobre las prevenciones que debemos adoptar frente a este tema de salud. HPV, ¿es exclusivo de las mujeres? ¿Los hombres pueden tener HPV? ¿Es exclusivo para los mayores? ¿Los adolescentes pueden tener HPV? ¿Se conoce esta enfermedad? ¿Se conoce esta patología, las consecuencias de esta patología, el abordaje, el tratamiento del HPV? Bueno, todo esto lo vamos a ver ahora. Y también nuestra columnista habitual, Patricia Dominicini, farmacéutica, donde vamos a abordar el tema de las inundaciones, medidas sanitarias, porque realmente la gente está volviendo a su casa. Pero yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo están las napas de agua? Me imagino que no habrá agua potable, más allá de la ayuda y solidaridad. ¿Cómo está la casa? Entró todo ese fango, ese gran volumen de agua. ¿Y cómo quedaron los colchones? ¿Cómo quedaron las almohadas? Quisimos rescatar algo que tiene afecto, y eso que queremos rescatar, ropa con mucho afecto, ¿lo estamos higienizando de la manera correcta? Bueno, todo esto lo vamos a ver acá. Muy bien, vías de comunicación para que puedan contactarse con nosotros, opinar, participar, contarnos también qué sucede allí en los lugares donde ustedes están, ¿no? Que tengan que ver también con los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Nuestro email habilitado, proyectofederal@gmail.com. Ahí nos podés, obviamente, preguntar todo lo que quieras, que va a ser, por supuesto, respondido seguramente por nuestros invitados. Y si nos querés dejar un mensaje, lo podés hacer a nuestro celular 116137-2247. Bueno, si te parece, vamos a las instituciones que nos auspician. Dale.
Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy y con mi compañero Luis. Estamos hablando de... Sí, estamos hablando ahora acá en el corte de Mirta Legrand y las declaraciones poco agradables que está empleando últimamente. Principalmente se refirió a cualquier presidente, sea el partido político que fuere, no importa. Decir que es un dictador y comparado con la dictadura me parece una barbaridad. Pero después, cuando ya directamente tiene un candidato, y todos tenemos algún candidato político, pero de alguna manera armar un escenario en la cual se puede dar una estrategia y hacer una comparación con Winston Churchill para realmente combatir a Hitler, ¿sí? Me parece algo poco agradable. Y como yo lo escuché, tengo que confesar, lo escuché acá a mi compañero Hernán Villar hacer una reflexión sobre el tema, quisiera si podés comentarnos la reflexión sobre este ejemplo que menciona. ¿Este ejemplo en qué sentido? Mirta Legrand en su programa lee una carta que fue publicada en uno de los medios de mayor circulación y hace referencia a una alianza para destruir a lo que es Hitler o hitlerismo, y de alguna manera que le parece muy bien lo que se ha hecho. ¿Es muy bueno lo que se ha hecho? Sí, toma como referencia una alianza que era impensada en aquel momento, febrero de 1945, faltaban meses para terminar la Segunda Guerra Mundial. Sí, la comparación de cualquier gobierno democrático con el nazismo ya es poco feliz, pero el tema también es el tipo de alianza. Después de la alianza esa, la cumbre de Yalta, vino la Guerra Fría, hubo 40 años de guerra. La Guerra Fría fue una guerra que no se terminó de calentar del todo, pero que se cargó un montón de muertos. Y por sobre todo también habría que ver quién sería Churchill y quién sería Stalin en toda esta negociación, porque Stalin tiene en sus manos 25 millones de muertos aproximadamente. O sea, es decir, es un tratado, un pacto que después fue desastroso. Inclusive la misma Alemania, para que condenó al nazismo esta alianza, la misma Alemania después quedó partida con el famoso muro de Berlín, ¿no? Entonces a veces el costo de las alianzas es muy alto también, ¿no? Porque aliarse para batir a uno sin tener un plan en común, como lo que ocurrió en aquella cumbre, bueno, también puede ser desastroso. No, lo marcaba en la radio justamente porque escuché muchas críticas en base a la comparación con el nazismo, pero también es para criticar aquella alianza, ¿no? Tan importante esa foto. Por eso te pedí, vos hiciste la reflexión sobre la misma alianza y no tanto por la alianza en sí, sino las consecuencias de una alianza sin tener un objetivo en común. Tal es así, metáfora de la historia, que aquella cumbre entre Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, Winston Churchill, primer ministro británico, y Stalin, se da en Crimea, en Yalta, justamente que Crimea está ahora tomado por mano de los rusos y Ucrania lo reclama como propio. Miren cómo es la historia, que hasta el bastión donde se firma ese tratado termina estando dividido al día de hoy. Así que hay que tener cuidado con a la hora de las alianzas, si no se piensa un poco las ideologías o los trasfondos políticos. Ahora yendo de lleno, y obviamente lo que hemos escuchado detenidamente, yo lo he escuchado varias veces, al discurso, o ese pedazo de discurso de Mirta Legrand, donde, a ver, claramente cuando uno de los periodistas invitados a la mesa le dice que obviamente el periodista invitado no tiene un favoritismo por el oficialismo, por el gobierno nacional, le marcó: Mirta, ¿está relacionando usted a Hitler, al nazismo con este gobierno? Hay que tener cuidado. Y ella dice: no, de ninguna manera, yo no dije eso. Pero si uno escucha la previa de lo que había dicho,
había una evidencialidad y un metamensaje dentro de lo que decía Mirta, que era justamente esto, ¿no? Es decir, lo que le marcaba el periodista y lo que todos pudimos analizar en cuanto a una aberración terrible. Terrible de poder comparar, que puede estar de acuerdo o no con un gobierno, pero de ahí un gobierno democrático, compararlo indirectamente con lo que es el nazismo, creo que es algo tremendo y terrible. Sí, hay un poco, muchas veces, de irresponsabilidad a la hora de utilizar términos y palabras, ¿no? En esta comparación se ve, ¿no? Cualquier gobierno democrático, no solo el argentino, comparado con el nazismo, pero en este caso también queda, normalmente la figura de Hitler está asociada a la suma de todos los males. Claro. Y ojo que esa alianza después trajo otros males también, así que cuidado, me parece que la crítica también viene por ahí, ¿no? Muy bien, sí, ya el análisis está hecho, no es por un mal menor como piensan, sino que en definitiva fue un mal mayor. Pero hablemos de economía y específicamente, a ver, primer tema, escuchaste en la editorial, cuando hablamos del ARSAT, en su momento todos los científicos que desarrollaban el INVAP eran parte del gasto público. Eran parte de la reducción del gasto y hoy se habla que es una inversión y está de alguna manera reconocido hasta por los mismos medios que son pro neoliberales o pro reducción de gasto público a cualquier costo. ¿Cómo lo ves vos? Primero este tema tan importante, ¿no? Bueno, yo lo veo fantástico. Para mí es algo importante, lo hemos tocado también en este programa. Claramente me parece que lo necesario en la República Argentina, justamente que se vienen elecciones nacionales, es que quede claro lo que piensa cada candidato. Cuando digo lo que piensa es políticamente, lo que piensa socialmente y lo que piensa económicamente. Digo económicamente porque uno de los candidatos concretamente es adherente a ideas económicas que sugieren, para arreglar supuestamente problemas de la economía, reducir el gasto público. Cuando vos no tenés ese tipo de ideas y cuando vos le hacés conocer a la gente, a toda la gente, a todo el país, ¿saben ustedes lo que es el gasto público? Bueno, dentro de lo que sugieren bajar el gasto público también está el sueldo de las maestras, el sueldo de los médicos, el sueldo de los científicos, el equipar los laboratorios de los científicos, el comprar todo lo necesario para construir estos satélites. Eso también está dentro de lo que llamamos gasto público. Cuando alguien dice bajemos gasto público, va a estar también pensando en eliminemos este tipo de gastos en tecnología y en investigación y desarrollo. Ahora, suponiendo, ¿no? Se me ocurre en este caso que se implementen estas medidas que son similares o doctrinarias a la de la década de los 90, con parecidos realmente muy notables. Estamos hablando justamente de no solamente la reducción del gasto público y obviamente la afectación, por ejemplo, en lo que hace a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo fundamental, sino también, yo pienso, lo que sucedió en ese momento con la apertura libremente a las importaciones, porque uno podía acceder tal vez a algo muy económico, sumamente económico, pero no existía la producción nacional, que se destruyó rapidísimo. O sea que esto también generó no solamente la destrucción de la industria nacional, sino también la cantidad de pérdida de puestos de trabajo, como bien decimos, terminó eclosionando años después. Porque uno de los pilares quizás más importantes del liberalismo económico, del neoliberalismo en estas épocas, es la apertura de las fronteras del país para que salga todo lo que quiera y que entre todo lo que quiera. Uno de los efectos no deseados, según los que piensan de este modo, es, bueno, si vienen todo lo que quieren venir y no les ponemos ninguna traba y ningún freno, ningún arancel, van a competir contra nuestros productos. Lo que hacen en algunos países del mundo es producir a muy bajo costo, entra a competir contra los nuestros, que es una industria ciertamente incipiente y que está empezando a querer ser competitiva, bien desarrollada, con mano de obra argentina, obviamente termina destruyendo ese tipo de empresas y por ende la mano de obra argentina. Por eso es tan interesante ver cómo los países que hoy son grandes, que hoy están desarrollados, cómo en su momento lograron desarrollar sus industrias, que fue protegiéndolas ¿de qué? De los productos importados. En su momento, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, Francia, Italia, son países que protegieron a su industria. ¿Cómo? Frenando la entrada de productos importados. Quien te diga lo contrario te miente. Es interesante mostrarle a la gente esto. Señores, los que hoy denostan la industria argentina porque dicen que no tiene la calidad de la de otras partes del mundo, sepan que la de otras partes del mundo, para llegar a ser lo que hoy son, protegieron durante 30 o 40 años sus industrias para llegar a ser lo que hoy son. Con lo cual, confiemos en que un modelo de protección de la nuestra, de la industria argentina, es necesario
empleo, es interesante y piensa en el mañana y piensa en el futuro y en la mano de obra argentina. Bueno, pero esto también, a ver, yo trato de interpretar, ¿no?, un poco lo que decíamos al principio. Si un gobierno tiene una ideología diferente al que está gobernando en ese momento, hay sobradas experiencias en todo el mundo y reiteradas experiencias de que ese gobierno que va a asumir va a construir, como decíamos al principio, sobre lo hecho. Acá parece que hay que cambiar automáticamente todo, es decir, lo no hecho, lo mal hecho, pero lo bien hecho también. Entonces, volvemos a foja cero y nuevamente el crecimiento que pudimos haber mantenido durante cierta cantidad de tiempo también lo terminamos destruyendo. Entonces, ¿cómo se puede adoptar en caso de que esto ocurra y cómo poder, obviamente, resguardar aquellas cosas que se pudieron realizar bien? Ese es un tema y que hace la economía, por supuesto. Yo creo, ¿no?, que todavía tenemos una democracia no del todo madura y tampoco tenemos un sistema de partidos políticos maduro como para que esto suceda con políticas de Estado. Mientras no haya políticas de Estado consensuadas entre todas las fuerzas, que esto no se va a tocar, esto tampoco se va a tocar. Mientras esto no suceda, estamos a merced de que podamos saber cómo piensan cada uno de los dos. Lo que pasa es que hay alguno de los dos que no te cuenta exactamente cómo piensa, que disfraza sus ideas, como ya lo hizo Menem en los 90. Si dijera o si hubiese dicho lo que iba a ser de verdad, no me votaba nadie. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, la gente no quiere perder mano de obra, no quiere perder puestos de trabajo, no quiere perder lo que hoy ya ganó en estos últimos 10, 12 años, y hay alguien que no está contando de verdad lo que va a hacer si llega a ser presidente. Y esto es un punto muy interesante para que la gente ya deje de comer vidrio, no sea tonta y sepa muy bien lo que piensa uno, lo que piensa el otro. Ahora Menem fue reelecto después de 6 años, ¿eh? Bueno, justamente. Y hubo 6 años de gobierno. Justamente, pero tengamos en cuenta esto. Ese tipo de políticas funcionan bien para un 25, un 27% de la población. 10, 12, 13, 14 millones de argentinos van a estar bien con las políticas liberales. Ahora, ¿qué hacen los otros 30 millones? Miran cómo disfrutan, tienen mejor calidad de vida, 10, 12, 14 millones, como ya pasó. Pero no solo pasó en Argentina en los 90, pasa en todas partes del mundo. Miren lo que está pasando en Grecia, miren lo que pasa ahora en España, justamente por aplicar políticas neoliberales. Esto es un tema interesante. El argentino tiene que saber esto antes de votar en octubre. Pablo, vamos a ir al corte, pero dejo instalado 2 temas importantísimos. Uno, la caída de los commodities internacionales, principalmente la soja, ¿sí? Y el otro de los temas es, bueno, podemos decir del petróleo como commodity, pero me quiero referir principalmente a las inversiones de YPF y este proceso de integración vertical, obviamente, siempre en manos del Estado. Muy bien. ¿Te parece? Vamos a un corte y continuamos con Proyecto Federal.